se terminó la Nochebuena. Comenzamos a prepararnos para el fin de año. Yo no sé, los que les gusta cocinar, a mí me gusta cocinar. Te levantas pronto y comienzas a hacer todos los preparativos para ya sea el almuerzo, la cena, y estos días que se come mucho, ¿verdad? Estás corriendo, preparando, pasas horas en la cocina. Y realmente comparado para el tiempo de sentarse en la mesa es poco tiempo, ¿verdad? A veces 4 horas para preparar todo y en menos de 20 minutos ya no hay nada. Todo terminó, platos sucios, todo el mundo lleno, todo el mundo pensaba que podía comerse solito un pavo y no alcanzaron ni a la pierna. Pero pasa rápido, todo termina, la fiesta, la algarabía, todo pasa tan rápido. Sí, y ya estamos aquí. El punto de lo que quiero decirle en esta mañana es que muchos celebraron algo que no saben por qué lo celebraron. Celebramos la Navidad, que es el nacimiento del Mesías. Pero realmente estamos festejando al cumpleañero. Mi nieta Sofía le pregunta una pregunta profunda a la abuela: ¿por qué la Navidad no dura más? Profunda para una niña que sabe que en Navidades hay regalos. Y mi yerno Carlos le contesta: Sofía, es que Navidad es el cumpleaños de Jesús. ¿Te has dado cuenta? Le dijo, que tú, cuando celebramos, es el día de tu cumpleaños y que en la mañana te cantamos y luego hacemos una torta y luego una fiesta en la tarde, pero en la noche ya termina todo, porque es solo un día. Pero el recordatorio de lo que nosotros celebramos es la promesa de la vida eterna, es el Salvador del mundo. Es como el arco iris en el cielo después de una tormenta. Es una promesa, un pacto con los hombres de no volver a inundar la tierra y ahogar al hombre. Asimismo, el pacto del nacimiento de Jesús, para que los hombres que crean en Él tengan vida, la tengan en abundancia, pero también tengan vida eterna. Y nosotros sabemos exactamente lo que estamos celebrando. El punto aquí nace de una pregunta, que es una pregunta que depende de tu vida y tu salvación. Porque igual que la cena, nos reunimos y a veces no sabemos por qué nos reunimos en la iglesia. Es la pregunta de Jesús que le hace a Pedro, pero también le hace a Nicodemo, y también hace a sus discípulos, y también a Poncio Pilatos. ¿Quién dices tú que soy yo? Es Jesús preguntándonos el día de hoy, porque de eso basa tu salvación. Quizás un mensaje sencillo, complicado, inicial, no sé. Pero le pregunto a usted, ¿quién es Jesús? A los que nos miran en la cámara, ¿quién es Jesús para usted? Hablar de Jesús es polémico. Alguien podría decirme, para mí Jesús es el del pesebre. Alguien podría decirme, es un iluminado. Otros dirán, es un maestro. Hablar de Dios no es problema. Todos tienen una concepción de Dios, sin importar la lengua, el idioma que hablemos, el lugar donde nacimos. Dios es Dios, a tu concepción. Pero hablar de Jesús ya no. Y de eso depende nuestra fe. La verdad es que para el cristiano lo más importante es nuestra fe y la iglesia. Pero necesitas saber y tener un concepto claro de quién es Jesús para ti. Si nosotros tenemos ese concepto claro de quién es Jesús,
Como le dije, mucha gente va a tener una opinión sobre Jesús, nada más. Pero no vino al mundo para que tú tengas una opinión, sino para que tú lo conozcas profundamente. Si yo voy a un restaurante con Aida y ella se levanta por alguna razón y viene el salonero, yo sé qué pedirle. Sé que le gusta y que no le gusta. Sé que le gusta tomar. Ella normalmente toma agua. Entonces yo sé que puedo pedirle a ella. Sé cuando hace una mueca por qué la hace. Sé que le disgusta. Nunca diga usted una broma delante de ella sobre matrimonio. No le va a hacer gracia. Porque es una defensora y una peleadora del matrimonio. Pero de esa manera que tú manejas un matrimonio, una relación, cuánto más la relación con Jesús. ¿Qué le gusta y qué no le gusta a Jesús? Aun cuando nosotros tomamos la cena del Señor, dice que necesitamos discernir el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir, hay un misterio que necesitamos conocer y que tiene que ser revelado, y a la iglesia ya le ha sido revelada cuando conocemos más de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 1. ¿Sabe? La gente puede hablar de Dios sin tener conflicto porque cada uno tiene su propia idea de Él o de la Navidad como una celebración alegre y familiar, pero el verdadero conocimiento de Jesús es la clave. Por eso es que el apóstol Pablo luchaba para que los creyentes conozcan el misterioso plan de Dios a través de Cristo Jesús. La niña dice, usted no solamente va a gritar, yo también puedo gritar. Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice, quiero que sepan, miren la profundidad de la escritura de él, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hace un momento le daba a usted una palabra profética sobre el 22, pero lo que usted debe anhelar en el año 22 es que la sabiduría y el conocimiento de Dios venga sobre su vida para tener una mayor relación con Cristo. Quizás muchos dicen que bueno, este es un año que el Señor me va a devolver lo que he invertido. El Señor va a prosperar mi negocio, amén. El Señor va a prosperar mi relación, amén. El Señor va a traer sanidad sobre mi vida, amén. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú conozcas profundamente a Jesucristo como tu Señor. Eso es lo verdaderamente importante. Y Pablo dice, quiero que sepan cuánta angustia sufro por ustedes. Y en Colosenses, en el capítulo 4 y versículo 3, dice, oren también por nosotros. Yo necesito oración de la iglesia como pastor, por una protección sobrenatural. Pero Pablo está pidiendo algo sobre esa oración. Y dice, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Hay un misterio en todo eso. Por eso la gente que no tiene una relación con Dios celebra algo simplemente para traer una cierta felicidad a los niños y una armonía aparente entre la familia. Pero este plan debe ser revelado a cada uno de nosotros para poder nosotros hablar con propiedad quién es Cristo Jesús, en un conocimiento pleno de la palabra. En Efesios 1:9 dice,
Él nos hizo, y habla de pasado, conocer el misterio de su voluntad. Es decir, la iglesia, hermanos, no es salva por sentarse en una iglesia, sino por conocer el misterio de Cristo. Y eso nos ha sido revelado. Y es que el Jesús de los evangelios es esencialmente misterio. En él conviven extremos que a nuestros ojos son contradictorios, pues. Él es el principio y el fin. Él es la gracia y la verdad, el cordero y el león. Tiene todo poder, pero vive en absoluta sumisión. Y aunque Jesús es completamente Dios, también es completamente hombre. Jesús fue un personaje histórico, no es un mito, existió realmente, concebido por el Espíritu de Dios. Fue entretejido en el vientre de una mujer, tomando de ella su humanidad. Nació en un pesebre, creció en el hogar de un carpintero y trabajó en su taller. No tuvo casa propia durante los años de su ministerio, pero nunca le faltó alojamiento o comida. Murió en una cruz como un delincuente y fue sepultado en una tumba prestada. A través de su vida lo vimos tener hambre, estar cansado, dormir y aún llorar ante la incredulidad de sus amigos. Estuvo continuamente bajo presión, rara vez gozó de privacidad, fue malinterpretado, criticado y ridiculizado. Jamás perdió su compostura. En los momentos más humillantes de su vida mantuvo su mente enfocada en el bienestar de los demás. Y hoy quiero pedirte esto, que te enfoques en lo que verdaderamente importa: tu relación con Dios a través de Jesús con las personas a tu alrededor. Su fortaleza, su carácter, la autoridad que poseía, estaban basados en su identidad. Jesús sabía quién era Él. Él mismo lo mencionó: yo sé quién soy, yo mismo me testifico. El que dijo: por los frutos los reconocerán. Él decía: nadie necesita testificarme. Todo lo que yo hago, todo lo que el Señor hacía era sobrenatural. Conocer a Jesús, saber quién es la clave para recibir todas las bendiciones, tanto espirituales como celestiales, que Dios ha preparado para nosotros, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Pero no podemos olvidarnos que Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Ese es un gran misterio. Él podía ver más allá del velo que separaba la presencia de Dios de los hombres. Podía ver el gozo después de la cruz. Podía ver la recompensa que venía. Él sabía, tenía la certeza de que el Padre caminaba con él donde quiera que él fuera. Él estaba seguro de su relación y de su comunión con Papá Dios. Sin embargo, viene una pregunta que me llama la atención sobremanera. Una pregunta que está registrada en uno de los evangelios. Y Felipe le pregunta en Juan capítulo 14 y versículo 8: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. ¿Puede usted imaginarse esa calidad de pregunta? Muéstranos al Padre y quedamos conformes. Está diciendo alguien que caminaba, uno de los discípulos que caminaba con Jesús, y Jesús decía: yo mismo me testifico. Por eso la palabra de Dios dice que más bienaventurados son aquellos que han creído sin ver. Y usted y yo hemos creído aquí sin verlo. No hemos caminado con Jesús, pero sentimos la presencia de Jesús. No hemos visto los milagros de Jesús, pero vemos el milagro en nuestras propias vidas. Pero
Felipe le pregunta: muéstranos al Padre y con eso quedamos conformes. ¿No te es suficiente? Yo le diría, un día le voy a decir: Felipe, ¿no te fue suficiente caminar con el Maestro? Porque yo no. Pero la respuesta de Jesús es con una pregunta: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Es la pregunta que Pablo se está haciendo y escribiendo en la carta. Miren, estoy sufriendo por ustedes para que el conocimiento del misterio de Cristo les sea revelado. Si Felipe, que está caminando con el Maestro, no recibe esa revelación, imagínense la iglesia el día de hoy. Una iglesia que puede celebrar una Navidad sin saber qué celebra. Y eso no es aquí, es en todo lado. En un mundo donde se discute si puedes decir feliz Navidad o felices fiestas por no ofender. Pero no importa que nos ofendan. A los que conocemos el sacrificio del que nació en el pesebre, es causa de discusión si debo decir felices fiestas o feliz Navidad, porque lo que se ha celebrado no es una fiesta, es la promesa de Dios sobre la salvación del mundo. Dale un aplauso al Rey. Los que me han visto a mí, le dice Jesús, los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y mire esta frase: o a lo menos crean por las obras que me han visto hacer. Es decir, con esto concluye diciendo Felipe: he estado contigo, has tenido el privilegio de caminar conmigo y de ver todo lo que yo he hecho, y todavía me preguntas y me dices, ¿eso me conforma? Qué duro para Jesús, ¿no? A veces los pastores como que sufrimos por ciertas preguntas. Alguien me dijo hace unos días: debe ser difícil ser pastor. Bueno, es sencillo. Pero al Maestro, ¿es que no lo conoces? ¿Cuánto más necesitamos entender el corazón de Jesús? A veces pensamos pretenciosamente que Jesús, que somos salvos solo porque venimos a una iglesia evangélica. ¿Quién le dijo a usted que Jesús es evangélico? Tener una religión no significa tener una relación. Cuando el Señor dice: se van a llevar una gran sorpresa, porque es a través de una relación con Él que somos salvos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, estoy seguro que en un momento de mi vida me separé. Yo nací evangélico. O sea, esa era mi religión. Y quizás me separé, y no voy a decir cuál es la razón. Podría ser, hay muchas razones. Pero veo que hay mucho orgullo de parte de nosotros, y lo que debería haber es humildad en el corazón nuestro, porque ese es el carácter de Jesús. Y cuando dice que tenemos que crecer a la estatura, no dice que crezcamos en orgullo, sino en humildad, mirando a los demás como superiores a nosotros. Haya pues en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús,
el cual no estimó cosa que aferrarse, sino que se despojó de lo que era y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, por nosotros y por amor a nosotros, sin merecerlo. El amor que nosotros entregamos a nuestros hermanos no es un amor que Él merece, es un amor que quizás no merece. Pero eso muestra el carácter de Jesús. Porque si bien es cierto que Felipe le pregunta a Jesús, hoy alguien te pudiera preguntar, ¿tú eres cristiano? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿No sabes que Él es Emmanuel, que significa Dios en nosotros, la esperanza de gloria? Dios en nosotros. Si decimos Dios, decimos Cristo en nosotros, el Padre en nosotros. Y deberíamos concluir diciendo, bueno, aunque no creas que Dios vive en mí, pero las obras que yo hago muestran a Cristo en mí. Porque cuando nuestra predicación para revelar el misterio de Cristo debe ser con amor, pues. Y lo que no veo hoy en los cristianos muchas veces es el amor de una predicación entendiendo el punto de vista del prójimo, que tiene que ser dada con amor. A veces golpeamos la mente de una persona para que nos escuche. A veces tratamos mal a la persona para que nos escuche, insultando lo que ellos creen. Y no mostramos el amor de Cristo. ¿Me está entendiendo? Pero Cristo en ti, que dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre tu corazón con un propósito, que puedas ver a los demás con el mismo amor que Cristo te mira a ti. Y sabiendo que éramos pecadores y que nos perdonó y que hemos sido perdonados de nuestra maldad del pasado, ¿cómo no podemos perdonar a aquellos que ni siquiera nos han hecho absolutamente nada a nosotros? Simplemente amarlos. Y entonces estamos empezando a discernir el misterio de Cristo, pues, en nuestra vida. Estoy comenzando a entender. Es un asunto de amor. No es un asunto de sentarme, escuchar. Mire, la iglesia la comparo con una gasolinera. Yo no llego con mi carro a vivir en la gasolinera. Solo le pongo gasolina y continúo mi viaje. Llega a la iglesia, toma lo que necesitas, continúa tu viaje predicando la palabra de Dios. Y no dejes de congregarte, sigue congregándote, porque necesitas más alimento espiritual para compartir con los demás, que fue lo que Cristo hizo por nosotros y en medio de nosotros. Lamentablemente el consumismo lo ha dejado fuera de su propia fiesta de cumpleaños. Y aun cuando ha crecido una nueva religiosidad con muchas manifestaciones variadas y raras, nos alejan del verdadero Jesús. Y dice Pablo a los Colosenses, capítulo 1, 25, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Ese mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, para nosotros, los que no somos israelitas, el pueblo gentil. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Ese es el secreto, es el misterio. Cuando recibimos a Cristo, cuando le digo, oren los que quieren orar para recibir a Cristo, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces nuestra vida es transformada de gloria en gloria. Dice, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria, el ser hijos de Dios. Los términos
en que hoy se habla de Cristo y al Mesías no coinciden con las verdades eternas. Recordemos que la Biblia dice en Juan, en el capítulo 1 y versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Dios, y ese Verbo era Dios, y ese Verbo es Cristo. Nació, creció, fue a la cruz, murió, resucitó y fue levantado, y hoy está sentado a la diestra del Padre, gobernando las naciones, y en su muslo dice: Rey de reyes y Señor de señores. A Él celebramos. La gloria y la Navidad es para Él. Un recordatorio de las promesas hechas desde todos los tiempos, desde que cayó Adán y Eva en el huerto del Edén. Hoy celebramos como un pacto. Cuando nos sentamos y comemos como familia, estamos recordando y sabiendo que tenemos un futuro glorioso en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Jesús el hombre es el modelo que debemos seguir. Él es nuestra meta. Nada de lo que en su vida pasó debe sorprendernos. Su plan eterno era que Jesús iba a morir en nuestro lugar, clavado en la cruz, toda la lista de pecados de la humanidad entera. Pero la perfección de Jesús representó también un problema gigantesco para la humanidad caída. Cuando la gente vio a Jesús, contempló por primera vez la perfecta imagen de Dios. Pero recuerde esto: cuando fuimos creados en el huerto, fuimos creados a semejanza e imagen de Dios. Pero el mundo, el hombre se desvió. Y cuando Cristo vino, ya había una gran diferencia entre lo creado y lo que había llegado a ser. Y para muchos era sorprendente la forma de vida. El hombre fue creado para que si te dieran un golpe en una mejilla, tú mostraras la otra. Fuiste creado para andar en buenas obras, las cuales Dios creó de antemano. Cuando haces algo bueno, no estás haciendo nada realmente bueno, porque fuiste creado para hacer cosas buenas. ¿Me explico? A veces aplaudimos porque alguien hace algo bueno por alguien, pero ya fuimos creados para hacer cosas buenas. El no hacer cosas buenas nos hace defectuosos, pero nos hace diferentes a Cristo. Cuando Cristo vino, perdonaba a las personas que habían pecado. Yo te perdono, vete, no peques más. Sanaba a los ciegos, liberaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Los cojos corrían y los ciegos veían. Estábamos destinados a cosas semejantes, pero se encuentra con una humanidad caída, diferente, que no perdona. Dice: te perdono pero no olvido. Si fuera el cielo así con nosotros, no queda uno aquí. Pero Él vino a mostrarnos cómo debíamos vivir, abrazando al leproso. Pero hermanos, cuando alguien peca, es peor que tuviera COVID. Huimos del pecador. Estamos buscando quién pecó para alejarnos de ellos, cuando realmente el Señor abrazaba a los leprosos. Una enfermedad que no había cura, aún los besaba. Y eso comenzó a molestarle a la gente, porque los predicadores de la época lo decían pero no lo vivían. Y un día Jesús, caminando por la calle, los oye predicar y pega el grito, dice: hey muchachos, hagan lo que estos dicen, pero no hagan lo que estos hacen. Se indignaban, porque lo que le estaba diciendo un montón de hipócritas, predican lo que no viven.
Y eso, si Jesús entrara en esta mañana, quizás a muchos les molestaría tanta santidad. Pero recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice que en la sinagoga, donde deberían estar los hombres sabios, llenos de la palabra, y los que vienen a recibir una palabra, mire lo que reporta la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 4 y versículo 28. Todos en la sinagoga se enfurecieron y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron al borde de la cumbre del monte para arrojarle por el risco. Se enojaron, pero esa era la medida de la perfección de Cristo. Uno tiene que conocer más al Señor. Juan tenía razón cuando decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Debemos de decir a nuestra propia carne: es necesario bajar para que Cristo crezca en mí, ya que Él vive en mí. La Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este es el mensaje que predicamos, hermanos. No es un mensaje de crítica o de aplastarle a alguien, sino de entender claramente que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Al final del día, quien tiene que llevarse la gloria es Él, no nosotros. Somos simplemente predicadores de su palabra, pero la gloria es para Él. Aún en esta mañana me era revelado, mientras la gente traía algo al altar, hermano, cuando traes una ofrenda, escúchame, sin discernir el misterio, ofensa traes delante del Señor. Porque el Señor solo recibe la ofrenda de la persona. Por eso dice la palabra de Dios que Dios bendice al dador alegre, porque el dador alegre es alguien que ha discernido el porqué y la razón. El otro critica, el otro trae y critica porque no ha entendido los principios de la palabra. Pero cuando traes una ofrenda, el Señor acepta el corazón contrito y humillado. A ese no desprecia el Señor, porque eso es gloria para Papá Dios. Cuando su pueblo entiende. Y por eso Pablo decía: hermanos, sufro para presentar esto. Oro para que Dios me dé la oportunidad de predicar la palabra de la forma correcta. Cada domingo le digo: Señor, dame sabiduría para predicar tu palabra, porque amo este pueblo. Y el Señor me dice: yo más, porque yo entregué mi vida por ellos. Es poder entender, queridos hermanos. Y en esta mañana juntos podríamos decir: ¿cuántos creen en el corazón para justicia que Él es el Señor? Ahora confiese con su boca y diga conmigo: Jesús es mi Señor. Diga: Jesús es el Señor. Nadie será salvo si no es por medio de Cristo. Recuerde que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y que nos reunimos para darle gloria a Jesucristo, que Él es nuestra predicación. Es un mensaje sencillo. Solo necesitas un poquito de ponerle atención a esto. Una vez más, esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que los que creen y han confesado son salvos.
Voy terminando con esto. No importa cómo empieces este año 22, sino cómo termines el año 22. Muchos comenzaron con buenas intenciones y en la mitad del camino, porque les fue mal, abandonaron. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. En lo poco me fuiste fiel. Quiere decir que un año 22, o un año 21, o un año 20 o 19, con la pandemia, a muchos les fue mal. Perdieron todo. Otros perdieron familia. Otros se enfermaron gravemente y la pasaron muy mal. Pero Dios lo compara como: en lo poco me fuiste fiel. El Señor no dijo que te iría bien en todo, sino que cuando vayas en el valle de sombra de muerte no tengas temor, porque Él está contigo. Y en esos momentos difíciles del año 22 que van a venir, tú vas a estar de la mano del Señor y yo sé que te va a prosperar. Yo sé que te va a prosperar, pero hay días que no serán buenos días. Todos sabemos que hay días que no son buenos, pero te mantienes tomando la palabra domingo a domingo y fiel, quizás diciendo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Tengo una pareja fiel, bueno, tengo muchas parejas fieles en esta iglesia, pero una pareja en especial que amo, que siendo fieles, perdieron su hijo pequeño de una manera trágica. Y yo pensé en aquel momento: ellos se van. Pues se mantuvieron más fieles que nunca. Y han pasado años y siguen fieles. Porque Dios dio y Dios quitó, pero bendito sea el nombre del Señor. Y si la palabra de Dios dice: Él no te ha quitado tu negocio, pero podría quitarlo. Nosotros oramos con Aida y pusimos en el dintel de la casa de Aida y mío, pusimos aceite y dijimos: ninguna plaga tocará la morada. Ni Aida ni yo nos hemos enfermado. Creemos en la palabra, pero podríamos. Y si nos enfermáramos, bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Angustias, tristeza, muerte, COVID, Omicron, yo qué sé. 20,000 enfermedades vendrán, 100,000 saldrán por el otro lado. Pero si llegaran, ¿abandonaré la casa del Señor? Entonces viene a mi oído: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es que nada de lo que nos suceda se compara a lo que Jesús cargó en aquella cruz. Por eso el apóstol Pablo siempre escribía cuando estaba pasando por diversas pruebas. Y él decía: me gozo en esto. Hermano, empiece bien el 22, sea justo con Dios y termine bien el 22. Vendrá el 23, el 24, yo no sé cuándo, pero Cristo viene, y que nos encuentre alabando y dándole honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso, póngase de pie.